Muy buenas noches a todos. Queremos darle una bienvenida, un saludo fraternal en estas primeras horas de aquel tiempo que apartó Dios desde la creación, ¿no? Así es. Para Él, eh, en favor de nosotros, en favor de nosotros. Así que, Dino, feliz sábado. Feliz Igualmente, sábado a gracias. ustedes Igualmente. también. Y vamos a iniciar nuestro momento, nuestra conversación con la lectura de un pasaje, ¿no? Que tiene que ver con el tema que estamos conversando, Dino, en estas últimas conversaciones, y que es muy importante. Y voy a leer el versículo anterior para darle la intención del autor, ¿no? de este libro, que es el libro de Eclesiastés. Porque si leemos solo el versículo 13 y el 14, podemos verlo como una amenaza, ¿no? Pero si leemos desde el versículo 12, vamos a ver que más que una amenaza es un consejo amoroso, un consejo de sabiduría, ¿no? Así es. Dice así, estamos hablando del libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés, el capítulo 12. Vamos a leer los últimos 3 versículos de ese capítulo. Esta es la conclusión a la que llega el autor del Eclesiastés, que es Salomón, Así ¿no? es. Conocido por su sabiduría, o recordado por su sabiduría. Dice así: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Está dando un consejo de bien, de beneficio a su hijo. No hay fin de hacer muchos libros, y de mucho estudio es fatiga y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y entonces viene el versículo 13 y 14, pero con esta introducción que es importante. Dice así, el pasaje que hoy nos va a ocupar, o por lo menos el tema que está presentado en este pasaje. El fin, dice, de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Con estas palabras de consejo, de amonestación, si queremos llamarlo, ¿no? De, de orientación, ¿no? Para tomar el camino correcto, el sentido correcto de la vida, vamos a iniciar la conversación de esta noche, que en gran parte tiene que ver con el juicio Así también, es. ¿no? Como venimos hablando. Pero antes vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que esté con nosotros, Dino, y también para que esté presente en el lugar de donde cada uno de ustedes nos están escuchando. Buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo especial que tú apartaste en favor de nosotros. Te pedimos que ahora, al abrir tu palabra, sea tu Espíritu el que hable en nuestras mentes, el que ilumine nuestro entendimiento y el que abra nuestros corazones a tu voluntad, a tu palabra, a tu consejo. Que podamos encontrar respuesta a nuestras inquietudes y que podamos también, que pueda ser despertado nuestro interés por las cosas eternas. Amén, Señor. Te pedimos todo humildemente y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos aquí, Gustavo Dorado, Dino Rosso, nosotros no somos pastores, siempre lo decimos, somos hermanos de iglesia, estudiosos quizás de la Biblia, con todas nuestras debilidades, con nuestras cosas, haciendo esto, que es conversarnos a la luz de la Biblia, que lo transmitimos tanto por Facebook en directo, como en este momento estamos haciendo, como también para aquellos que lo quieren ver después por YouTube, en nuestras redes sociales, también como conversemos a la luz de la Biblia, y lo pueden encontrar ahí. De esta manera pueden escuchar estas conversaciones, ¿no es cierto? Que la idea es no solamente que lo estudiamos nosotros y lo charlamos y estamos en contacto permanentemente con esto para este tema, sino también para poder transmitir esta verdad. Solo usamos la Biblia, por eso se llama Conversemos a la luz de la Biblia, y tenemos el principio de sola escritura, un principio que es muy antiguo, del año 1517, así que la idea nuestra es mostrar o reflejar lo que nosotros entendemos a la luz del Espíritu Santo
en la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, y es lo que decía Gustavo, y está bien, vamos a ver estos temas. Estamos terminando, hoy es el anteúltimo, el que viene, que va a ser dentro de 14 días. Hoy es 6, así que va a ser el 20 de mayo. Es el último que tenemos de esta serie que se dio en llamar Historia de la Redención, tomada de un índice, de un libro, en el cual tomamos todos estos temas desde el comienzo, del arranque, hasta ahora, cómo han sido la historia del mundo, la historia de la redención. ¿Qué hizo Dios para poder darnos la oportunidad de poder salvarnos? Y bueno, aquí estamos juntos los primeros y terceros viernes de cada mes. Así que esperemos que los estemos acordes. Así que vamos a arrancar. Primero me gustaría que si nos puede dar un pantallazo de lo que estuvimos charlando la última vez que estuvimos reunidos, allá por el 17 de abril. Sí, Dino. Habíamos estado hablando acerca de este tema, ¿no? La segunda venida de Cristo. Y habíamos presentado algunas cosas relacionadas con el anuncio, con los anuncios, ¿no? de la venida, de la segunda venida de Cristo. Sí. Habíamos hablado de algunas señales, ¿no? De algunas señales. Y había quedado pendiente, Dino, este tema del juicio, porque en realidad todos estos acontecimientos, como comentábamos, están sujetos a un plan, ¿no? Que nosotros conocemos como el plan de redención. No son hechos aislados, no son cosas que suceden por la circunstancia o por el momento, no es una respuesta a una emergencia, a una situación puntual, no es un parche, no es un parche, sino que ha estado todo planeado desde la eternidad por Dios, ¿no? La Biblia lo que hace es simplemente darnos, en este sentido, darnos señales, decirnos cómo se vino desarrollando este plan, Dino, y advertirnos también de qué es lo que está faltando por cumplirse, ¿no? Y entonces decíamos que el primer advenimiento de Cristo formaba parte de este plan de redención, ¿no? En el que se había cumplido una parte importante de ese plan para nosotros, ¿no? Para los caídos, para la raza caída, la humanidad, que era la de resolver el asunto legal frente a la ley de Dios, ¿no? Porque la ley dice que todo el que peca tiene que morir, ¿no? Y que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces, lo que sucedió es que Cristo tomó el lugar del hombre, por eso se hizo carne, se hizo humano. Dios se hizo carne, Emmanuel es Dios con nosotros. Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. No dice que lo envió, dice que lo dio. Cuando dice darlo, está diciendo que lo está entregando, lo está convirtiendo en uno de nosotros, ¿no? Y es un misterio para nosotros la humanidad de Cristo, pero es una realidad, ¿no? Que ya estuvimos conversando sobre eso en conversaciones anteriores. El hecho es que el advenimiento de Cristo, el nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo, su vida, su ministerio terrenal y su muerte forman parte de este plan, ¿no? Y habíamos dicho también que este no era el único advenimiento que estaba anunciado. Había otro más en el que ya no iba a ser como un siervo sufriente, como una criatura débil, sino como rey, como príncipe, como juez, que es de lo que se trata la conversación. ¿Y por qué juez? Porque esto es un problema legal, ¿no? Lo que está en entredicho, en el conflicto universal, es Dios y su ley. Está acusado de ser un Dios un tirano y que su ley es una ley injusta, ¿no? Entonces es un asunto judicial. Por eso esto no hay otra manera de resolverlo que en el ámbito judicial. Así es. ¿No? Y de eso se trata. Ahora, en lo maravilloso que hemos venido viendo, Dino, sobre todo en todas estas conversaciones acerca del juicio, es que el juicio divino no es un juicio para destruir, sino un juicio para restaurar, para rescatar. Y decíamos en algún momento que uno de nuestros mayores propósitos de vida debería ser formar parte
o estar en la lista de aquellos que van Son a juzgados. ser presentados en aquel juicio Tal cual. que nosotros llamamos juicio investigador Investigador. y que se está llevando en desarrollo en este momento. Ahora, apuntando hacia la segunda venida de Cristo, es otra etapa del juicio, ¿no? Y del que vamos a ocuparnos un poquito en la conversación de esta noche. Y justamente lo que estabas diciendo vos, si sos parte de este juicio investigador, tenés que estar contento, no tener miedo. Al contrario, porque este es el juicio de los justos. Este se está mirando, lo que se hace es, lo hemos hablado también, como decía Gustavo, el anciano se sentó y los libros fueron abiertos. Vamos a hablar también de libros, ¿sí? Que habla de libros también la Biblia. ¿Qué libros son? Porque son más de un libro. Y es interesante porque en este juicio, ¿sí?, que se está sucediendo, lo que se está revisando son los nombres de los que están escritos en el libro de la vida. Ahora, ni tu nombre ni el mío en este momento están pasando, porque todavía estamos en tiempo de gracia. Nuestro tiempo de gracia, cuando se termine, ya sea porque se terminó el tiempo de gracia o porque pasamos al descanso, recién ahí vamos a, supuestamente, o se supone que va a pasar nuestro nombre por esa instancia. Ahora, ¿qué pasa ya cuando finaliza? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Como preguntaban los discípulos, ¿no? Y ahí habla de dos cosas que van a pasar justo en el tiempo anterior, porque lo que estamos haciendo hoy es una mirada diferente, estamos mirándolo del lado del juicio hoy. Sí. El otro día vimos algunos acontecimientos con los poderes y con otras cosas, y hoy ya hablamos de otra cosa que son el juicio, y algunos elementos que van a sucederse como el milenio y otras cosas más. En principio va a ser la apostasía. Uno de los que tenían más, yo diría, pues, mirando las cartas paulinas, los que tenían más fervor por lo que querían saber qué iba a pasar eran los tesalónicos. Los tesalónicos, Pablo les da mucha más información. De hecho, le dicen, quédense tranquilos, que ustedes saben ya estas cosas, no tienen que pensar en esto, los tranquiliza. Y de hecho, por ejemplo, muchos textos de los que hablan en Tesalonicenses, sobre todo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hay 2 o 3 versículos que se usan mucho cuando hay un responso, ¿no? Cuando alguien falleció y dice, bueno, no tengan pena por esto porque algún día los van a ver en gloria. Y entonces dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice lo siguiente sobre estas cosas. Y para que seamos librados de hombres perversos, malos, que no es de toda la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y el guardará el mal. Y dice el 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que haréis lo que hemos mandado. Y acá habla de que Dios nos va a proteger hasta el último minuto de lo que pase. Y yo estoy leyendo acá el versículo 3 y 4 del capítulo 2, que era el que yo quería comentar. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que todavía falta lo que se llama la apostasía. Y ahí va a venir una tribulación importante, ¿sí? Una tribulación generalizada, pero no quizás para todo el mundo, sino para los que profesan ser hijos de Dios. ¿No es cierto? Probablemente haya una tribulación generalizada y ahí va a venir después el engaño, los falsos profetas, en los que habla Mateo 24:11. Y después ahí surge ya el momento en el que Cristo viene. Y ya cuando Cristo viene, cambia todo. ¿Y cómo es que Cristo viene? Y tenemos dos textos que son bastante... uno está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, en el que estaban despidiendo a Jesús, los discípulos, y dice lo siguiente, Hechos capítulo 1, versículo 11, y dice, se acercaron dos varones mientras lo estaban viendo subir a Jesús a las nubes, los ángeles lo estaban llevando, y dice, los cuales también dijeron, varones galileos, le dicen los ángeles a los discípulos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y vos sabés que, Gustavo, a mí me llama la atención porque años después, uno de los libros últimos que se escribe es Apocalipsis. Sí. El último que se escribe es la carta de Juan. Pero Juan escribe en Apocalipsis capítulo 1 y arranca el capítulo 1, versículo 7 diciendo esto. He aquí que vienen con las nubes. O sea que va a venir en las nubes, dice, y todo ojo le verá. Lo que no sabemos es cómo va a ser esto. Después me explicarás vos cómo será esto, porque es raro que nosotros no podemos saber que la Tierra es una esfera. Y dice que todo ojo le verá. Dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, y harán lamentación por él. Sí, amén. ¿No? Y aquí habla no solamente del deseo de Juan de querer volver a ver a su Señor, sino también lo que sucede en el momento de la segunda venida. Algo apoteótico, algo majestuoso, algo que dice todo el ojo le verá. No es que lo van a ver todos en las redes sociales por Facebook o Instagram, sino que lo van a ver de por sí. Job dice, y no será otro, sino que serán mis ojos que lo vean. Capítulo 19, versículos 26. Dice, yo mismo lo voy a ver. Yo mismo lo voy a ver. Y hablo de Job por decir alguno de otros que también hablan sobre lo mismo, ¿no? Y también hay un relato que es interesante, que es el cumplimiento de una profecía, que dice, los que le traspasaron. Sí. Los que le traspasaron. Y ahí habla de una profecía que está en el libro de Zacarías, en el capítulo creo que 12, si yo mal no me acuerdo. Capítulo 12, versículo 10, que dice lo siguiente. Fíjense, ya 450 años antes, ya sabían lo que iba a pasar con la gente que presenciaba la muerte de Cristo en ese mismo instante. Y dice así el versículo, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Y ahí habla del mismo Dios, el mismo Cristo que está crucificado, y se llorarán como se llora por un hijo unigénito, ahí está hablando propiamente de Dios, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y ahí hablan de los traspasados, de que lo traspasaron a él. Sí. Entonces, ahí vamos a hablar de otra fase, ¿no es cierto? Ahí hablamos recién de cómo viene Cristo a buscarnos. Sí, para comentar un poquito por Dale, atrás, sí, por supuesto. acerca de esa profecía, ¿no? Jesús mismo también lo profetizó. Exactamente. En el momento de su juicio, cuando estaba frente al concilio y le hicieron la pregunta acerca de si él era el Mesías, ¿no? Él dijo, bueno, sí, tú lo has dicho, pero además agregó algo y dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. O sea, todos aquellos que estaban en ese concilio, digamos que Jesús, a pesar de que lo estaban tratando mal, por cortesía les dijo, bueno, miren, se van a cerciorar por ustedes mismos de quién soy yo, porque yo les voy a conceder que cuando yo venga, ustedes me vean venir, aunque ustedes ya estén muertos. Yo los voy a resucitar porque ustedes me vean venir. Entonces Cristo también profetizó esa resurrección que podemos llamar especial, ¿no? Especial, porque la Biblia habla solamente de 2 resurrecciones, pero Dios es Dios y Él puede determinar las cosas según su parecer y según su sabiduría, ¿no? Ahora, lo otro era el tema acerca de la venida, ¿no? ¿Cómo va a ser que todo el mundo lo vea? Y bueno, la verdad que no lo sé. No tenemos idea. No tengo idea cómo lo va a hacer. Para Él no es problema porque Él es Dios, ¿no? Uno de los intentos del enemigo va a ser simular, ¿no? El retorno de Cristo, y él sí por ahí puede usar las redes sociales y todo eso, ¿no? Porque puede hacer uso de esa tecnología, pero lo cierto es que el Señor Jesús dijo que cuando Él venga todos lo van a ver, no importa dónde estén, no importa si están en el campo, no importa si están dentro de un departamento, no importa si están en un sótano, no importa. Sí, sí.
dice que todos lo van a ver. ¿Cómo? Bueno, es un asunto de él, ¿no? Si él dijo que va a ser así, yo te puedo asegurar que va a ser así. Lo importante es que va a ser una aparición universal. No es que para un grupito sí, para otro grupito no. No es que unos se van a dar cuenta y otros no se van a dar cuenta. Lo que sí va a ser es repentino. Claro. ¿No? Y cuando el Señor Jesús dice en algún momento que va a venir como ladrón en la noche, no se refiere a que no lo van a ver todos, se refiere a que va a ser inesperado, ¿no? Nadie va a estar esperando un día sentado en una reposera, bueno, hoy vamos a sentarnos porque hoy va a ser la segunda venida de Cristo. No. Cuando Jesús dijo eso, lo que quiso decir es que iba a ser inesperado. Pero también dijo que todo el mundo lo iba a ver. No es que para unos sí y para otros no. Hay algunos estudiosos de la Biblia que entienden que en algún momento el Señor va a venir para algunos sí, para otros no. Sí, ¿no? Le dan distintos nombres a eso, pero no tiene importancia. Lo importante es que el Señor Jesús dijo que cuando Él venga por segunda vez, todos lo iban a ver. Todos lo iban a ver. Es más, si nosotros leemos el capítulo 25, ¿no? Versículo 31, que habla del juicio de las naciones, que se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, dice, serán reunidas delante de Él todos los linajes, todas las naciones de la tierra. O sea, nadie va a quedar excluido, nadie se lo va a perder, nadie lo va a ver en diferido, todo va a ser en vivo, en directo, en persona, ¿no? Y eso es una señal importante. Una señal importante, ¿por qué? Por dos razones, por lo menos. Una, porque es identificatoria de que es genuino. O sea, cuando nosotros veamos en el lugar donde estemos, si estamos vivos, que el Señor, que Dios, que algo sobrenatural está descendiendo sobre la tierra, no va a ser un hombre, va a ser Cristo. Totalmente. Va a ser Cristo. Y segundo, está manifestando su poder, su potestad, su autoridad, y esto tiene que ver con el juicio. Por eso cuando Él llegue va a poder sentarse y juzgar y todos van a reconocerlo, los que lo hayan elegido y los que no lo hayan elegido. Su poderío, su gloria va a ser indiscutible. Entonces Él va a poder sentarse con autoridad, como dice ahí el capítulo 25, en palabras de Él, a juzgar a todas las naciones de la tierra. Así es. Interesante porque esta escena que vos estás comentando tiene un correlato. Nosotros sabemos más o menos así, podemos dividir el libro de Apocalipsis, ¿no? De esta manera. Hasta el capítulo 11 es la parte histórica del Apocalipsis. Los capítulos 12, 13 y 14 son el conflicto de los siglos. Es el conflicto real, el conflicto que existe entre Satanás y Dios. Y después, los otros capítulos que vienen a posterior, una parte es lo que está por venir, ¿sí? Que estamos viéndolo, en un correlato que es muy fidedigno. Por ejemplo, el caso del capítulo 19 y el capítulo 20, que es una continuidad que viene desde el 18, de la mitad del 18 hasta el 20, es una continuidad que relata, en algunos casos, el mismo relato en más de una oportunidad. Por ejemplo, los últimos versículos del capítulo 19 relatan lo que dice el capítulo 20 también con más detalle y de otra manera. Pero, digamos, lo que decías vos, 2 resurrecciones. Y yo quería dar sobre este tema algunos pasajes. Vos habías hablado de Mateo 25, el juicio de las naciones, que está conocido ese pasaje. Pero vamos a hablar uno que está más anterior a este, que es en Daniel 12:2. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No hay lugar a un rapto, a una cosa diferente de lo que habla este pasaje. Es uno u otro. De hecho, ¿sí? Los versículos 31 al 33 de Mateo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Por eso él se llama el juicio de las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor a las ovejas de los cabritos. Dice, pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. No hay terceras posiciones.
Así como dice que en la iglesia tenés cizaña y trigo, y en el final de los tiempos se va a apartar. Acá es uno u otro. Tu decisión está sobre estos dos puntos. Y después hay dos versículos más que quería comentar. Uno está, podés buscar vos, mientras tanto, Juan 5, 28 y 29. Y después tengo Hechos 24, 15, que lo tengo acá, y dice así: teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Esa es una separación. Y este vuelve a repetir que son dos únicas resurrecciones, dos únicas posibilidades, o salvos o perdidos. Y el perdido no significa fuera de Cristo y nada más. Tiene otra connotación que lo vamos a hablar después. ¿Puedes leer el de 5, 28 y 29? Sí, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que hay dos resurrecciones, ¿no es cierto, Gustavo? Hay dos resurrecciones. Ahora vamos a ver un poquito más adelante cuándo son estas dos resurrecciones. ¿Son simultáneas, Gustavo? ¿O son, como dijiste vos antes, diferidas? Me gustó el término diferido. ¿Son simultáneas o son diferentes, en momentos diferentes? Sí, la Biblia justamente también habla de los tiempos. Los 4 textos que leímos acá hablan de dos resurrecciones solamente, de dos despertares. Entonces ahí arranca cuando Cristo viene en las nubes. Cristo no toca tierra, ¿sí? Y hace una sucesión de eventos que habla de la primera resurrección. En el caso de la continuidad del discurso que habla Apocalipsis capítulo 20, infiere que la primera resurrección coincide con la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17, y dice así. Y es interesante porque este versículo se usa mucho, Gustavo, cuando hay un fallecimiento. Dice, en el momento de la segunda venida de Cristo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando duermen, Gustavo, vos sabés muy bien que hablan sobre los que han descansado en Cristo, ¿sí? Los que han descansado en Cristo. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso esa concomitancia entre los que durmieron antes, ahí que hablaba, y estos que durmieron, son los mismos. Por lo cual decimos que toda palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿sí?, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que va a haber una resurrección de estos, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Y lo vuelve a repetir por tercera vez, los que durmieron en Cristo. Dice, y el versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí entonces acá habla de dos cosas. Una es que esta resurrección es la primera, es la de los santos, ¿sí?, los que han decidido por un Dios soberano. Y por otro lado te dice, en concomitancia también con lo que dice los otros textos, que la recepción no va a ser en la tierra, va a ser en las nubes. Serán tomados, serán llamados ahí. Entonces hace coincidir dos episodios interesantes, que son las trompetas y la voz de Dios. Así como Jesús, cuando se acerca a la tumba de Lázaro, abren la piedra y lo llama a Lázaro a salir afuera. No entra Jesús a la tumba, sino que lo llama desde afuera, y de ahí Lázaro sale, ya muerto, bien muerto. Lo llama por su nombre. Lo llama por su nombre. O sea que nos va a llamar por nuestros nombres también. Lo llama por su nombre a salir de la tumba. Así nos va a llamar Dios, por medio de Jesús, a nosotros, los que vivimos acá, hayamos quedado o que hayamos pasado al descanso, ¿no es cierto? En Cristo. En Cristo. Aclara Pablo. Sí, importante. Otro texto, que perdóname que me robo el segmento, pero me apasionó cuando lo leí, es el que está en 1 Corintios 15. También tenían algunos temas
de lo que iba a pasar con ellos, y Pablo les aclara algunas cosas. Capítulo 15 es uno de los capítulos bastante proféticos, y dice, versículos 23, 51 y 52, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. O sea que hay como, así como decía en el caso de Tesalonicenses, que van a resucitar y van a subir primero los que han dormido en Cristo, y después los que hayan quedado. Acá también dice Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. He aquí, dice el versículo 51 y 52, os digo un misterio, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en el final de la trompeta. O sea que hasta arranca la trompeta a tocar, y cuando termina de tocar la trompeta, ya estamos arriba con Cristo, transformados. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sí, yo quiero volver un poquito atrás. Dale, sí, por supuesto. Yo tiro el tema y vos después me parece que es importante, lo agregás. Pablo, aquí en el pasaje que leíste de 1 Tesalonicenses capítulo 4, sí, dice que seremos arrebatados. Arrebatados. ¿No? Arrebatados, suena a rapto. Sí, ¿no? sí, pareciera como que sí. Suena a rapto. Y la verdad que sí, es un término correcto. Lo que es bueno es darle el contexto adecuado, ¿no? En el pasaje paralelo a Mateo 24, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, es ahí en el capítulo 17, dice la venida, se titula en la versión Reina Valera del 60, la venida del reino. Y habla acerca de este episodio que relata Mateo 24, ¿no? De la segunda venida, la venida en gloria, ¿no? Y en este contexto es que se menciona estos pasajes que muchos hermanos en la fe entienden como el rapto secreto, ¿no? Por ejemplo, dice San Mateo capítulo 17, versículo 34, dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado, ¿no? Entonces, algunos leen esta parte solamente y lo toman como un evento separado, como un tercer evento, pero en realidad no es un tercer evento. Es solamente una descripción de parte de este evento único que es la segunda venida de Cristo. Así ¿no? es. Y ahora alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué dice que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado? Lo que está hablando es la diferenciación de dos grupos, ¿no? Está hablando de dos grupos distintos. Sí, con lo mismo Mateo hablamos. 25 habla de corderos y cabritos, ¿no? Apocalipsis y los pasajes que leímos hablan de dos resurrecciones. ¿Por qué dos resurrecciones? Porque es para dos grupos distintos. ¿Por qué los cabritos y los corderos? Y porque está identificando a dos grupos distintos. El uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando de dos grupos distintos, los que van a ser tomados y los que van a ser dejados, ¿no? Pero está hablando de este mismo evento, ¿no? Esto que acabo de leer del 17, capítulo 34 al 36, está en este capítulo 17 que está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. No está hablando de otro evento, de otro momento, está hablando del mismo momento. Lo que está es identificando, refuerza la idea de Mateo de que va a ser repentino, ¿no? Pero además añade o enfatiza sobre la diferenciación de dos grupos. Así ¿no? es. Entonces, no confundamos estas palabras, no las saquemos del contexto para darle una significación que no tienen, ¿no? Porque el contexto claramente está diciéndonos que forman parte del segundo regreso de Jesús y no es otro evento distinto, separado, es el mismo evento. Exactamente. ¿no? Uno solo. Y aparte también hay otro ejemplo dentro de las Escrituras que hablan sobre la mujer encinta, como los dolores de una mujer encinta. O sea que ahí tenés tres condiciones. Una es que es inesperado, como decías vos,
porque esto del ladrón en la noche nunca uno lo espera al ladrón en la noche, por eso viene de noche. La segunda es la inmediatez, la mujer encinta no puede esperar. Y la otra es la que no puede esperar, o sea que tiene que ser sí o sí cuando Dios lo determina. O sea, ya hay una fecha tomada, hay una fecha fijada. Eso es lo que revela la profecía sobre estos eventos. La inmediatez, digamos, lo inesperado y que no puede, y que ya está determinado cuándo va a ser. Y no porque haya una mujer embarazada, sino porque justamente revela con figuras la Biblia. Y después quería comentarles sobre otro texto que está es el tercer texto de la primera resurrección, que está en Apocalipsis capítulo 20. ¿Sí? Capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 4 al 6, y dice: y vi tronos. Esto es una suerte de continuidad. Ya Cristo vino, están ahí paradito. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Estábamos hablando de la primera venida, o sea que los que fueron resucitados y subieron hasta Cristo, todavía estamos acá, todavía estamos en la tierra, nada más que estamos ahí en la penumbra del cielo. Dice, recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, como el capítulo 13 de Apocalipsis, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que hay una suerte de continuidad. Cristo los resucita. Sí, perdón, decime. Cuando dice que vi las almas de los decapitados, sí, está hablando de muertos. De muertos, sí. Por eso al final del versículo dice y vivieron. Y vivieron. O sea, resucitaron. Está hablando de la primera resurrección. La primera resurrección, por eso hablábamos justamente del versículo 5, que lo que dice es: pero los otros muertos no recibieron, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que acá, ahí se habla de temporalidad y hay una diferencia de tiempo de 1000 años entre los que durmieron en Cristo y fueron resucitados en ese momento de venida de Cristo, y los otros que siguieron descansando, ¿sí?, en el olvido, hasta que se cumplieron 1000 años. Y dice, esta es la primera resurrección, refiriéndose a lo de los justos, ¿no? Porque hay un tema del texto acá. Pero después el versículo 6 dice, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Y ahora vamos a hablar después de la segunda muerte, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y aquí hay dos elementos interesantes. Una es, la tierra queda desolada, porque los que están muertos, ¿sí? Nada saben, nada conocen, dice Eclesiastés. Y nosotros, me incluyo, a vos también te incluyo, vos sos bastante bueno. Subís conmigo a la presencia de Cristo. No soy bueno, sino que procuro estar del lado que gana. Del lado que gana, justamente. Bueno, subimos con Cristo y ese subir con Cristo nos da la facultad de juzgar. Hacemos un paréntesis ahí de juzgar y subimos con Él por 1000 años, al cielo. Y ahí termina el primer paréntesis, ¿sí? Y ahí arranca la segunda parte. Si vos querés agregar algo acá, decime, porque yo sé que vos después agregás de lo que yo digo. Sí, bueno, enfatizar un poco esto de la primera resurrección, ¿no? Y inmediatamente habla de la segunda muerte. Exactamente. ¿No? La segunda muerte es la muerte de la que le dijo Dios a nuestros primeros padres, de cierto moriréis, ¿no? Tal cual. Está hablando de esa muerte. La segunda muerte, que es la muerte eterna, que en Apocalipsis además se le llama el infierno, el fuego eterno, sí, ¿no? Pero está hablando de muerte. Sí, de muerte. Habla de tumba, sí, primero habla de tumba. Está hablando de muerte. Sí. Esto es importante aclararlo, porque hay una confusión muy grande en el mundo cristiano acerca de la muerte, ¿no? Acerca de la muerte. Y entonces parece que la muerte en realidad no es muerte, sino que es como una continuidad de la vida. Tal cual. ¿No? Y no solamente en el mundo cristiano. Fíjense qué interesante, porque en el mundo
A ver, en el mundo del no cristianismo, de otras religiones, del paganismo, por decirlo, usar un término bíblico, se enseña, se cree y se sostiene que la muerte es una continuidad de la existencia. Claro. Es una continuidad de la la pero existencia. Eso es otro estado. Es el engaño del comienzo. Exacto. Entonces, pero acá lo que está diciendo la Biblia, acá en Apocalipsis, es que la muerte es muerte. Es muerte. ¿no? Es muerte. Como no dice, es separación de Cristo. No es separación de Dios. Eso podemos hablar de la muerte espiritual, sí, pero sí, esta muerte de lo que está hablando acá no es esa, es la separación definitiva. O sea, la desvinculación definitiva de Dios. Y la desvinculación definitiva de Dios significa la inexistencia. Esa es la palabra. Porque el gran yo soy nosotros, nuestra existencia depende de su existencia, que es la existencia, ¿no? El gran yo soy. Cuando Moisés le preguntó, dile, a ver, si me preguntan quién me envió, bueno, diles que te envío yo soy, la existencia. No el que existe, sino la existencia. Ahora, nuestra existencia depende de su existencia. Si nosotros nos desprendemos de él voluntariamente, bueno, inevitablemente dejamos de existir. Esta segunda muerte es eso, la inexistencia. Un poco lo que vos justamente decís vos. Hay una inexistencia. Ahora, esto de la eternidad, porque algunos a veces usan el texto de Eclesiastés que dice la eternidad fue puesta dentro de ellos, como diciendo, obviamente que la muerte es extraña, es inexplicable, porque también la vida es inexplicable, porque es parte de Dios. Tanto la muerte como la vida no tienen explicación, solo vivimos, somos material carbonoso que tiene vida, lo que no sabemos es por qué. Ahora, solamente tiene explicación en los términos de Dios. Esto de la no existencia, entonces ahí hablamos ya de la segunda muerte. ¿Qué es lo que dijo en el Edén? En el Edén fueron dos los engaños. Uno es que serás como Dios, porque ¿cómo es Dios? Eterno. Nada más que ya nosotros podemos ser eternos porque si aspiramos a algo podemos ser inmortales, no eternos. Pues ya tenemos una existencia que arranca. Claro, un inicio. Un inicio. Nosotros no somos eternos. El engaño es que somos inmortales. Ahora, ¿qué pasa con esa inmortalidad? Cuando yo la miro al término de la Biblia, que hay una destrucción, que hay esto y lo otro, y bueno, la tengo que ubicar en algún lado al hombre. Porque no puede morir el hombre en términos de, digamos, inmortalidad, ¿no? En términos de alma viviente. El infierno inmortal. es una respuesta a esa dificultad. Tal cual, el infierno, pero no resuelve el pecado. El infierno. Y lo vamos a tratar después, pero en principio te dirá, no resuelve el pecado porque en algún lugar del mundo, ¿sí?, sigue estando el pecado o sigue estando el sufriente. Entonces, no puede complacerse un Dios bueno de alguien que está sufriendo en forma permanente y eterna. ¿Cuánto viviste? ¿70, 80 años? ¿Cuánto viviste? Y pasaron 950.000 millones de años y ya no tenés más ganas de sufrir. Si vos ya está, ganaste, Dios, aniquilame. Ya está, terminamos. Y te dice, no, vas a seguir sufriendo. ¿Qué Dios es ese? Y además estaría contradiciendo sus propias palabras, porque en varios pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, Isaías y otros pasajes, la palabra es que cuando todo esto termine, no habrá más dolor ni llanto. Tal cual. En todo su universo. Ahora, de acuerdo al concepto del infierno, en algún lugar está. Porque en ese lugar están las almas de los que van a pagar en el concepto del alma inmortal, claro, en ese ¿no? concepto, los que sostienen esto, ¿no? Los que sostienen eso dicen que va a estar purgando su culpa, su pecado por la eternidad, perpetuamente, sí. ¿no? Ahora, eso en algún lugar del universo de Cristo. Algunos dicen, no tiene jurisdicción Dios. Algunos dicen que está en el centro de la tierra, otros dicen, no sé, no importa. Lo cierto es que si existe, va a haber dolor, va a haber llanto, va a haber sufrimiento. Es muy bueno. Y entonces Dios estaría mintiendo. Tal cual. Estaría mintiendo, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Después estaba pensando, mientras vos hablabas, ¿no? Me quedé pensando en unas palabras del Señor Jesús que están registradas en el capítulo 15 de San Juan.
La connotación que se le da es, cuando Jesús habla de la vid verdadera, ¿no? Se lo usa en relación al discipulado y todo esto, pero tiene otras miradas, ¿no? Por ejemplo, fíjense que dice, Él es la vid, yo soy la vid verdadera, ¿no? Y vosotros sois los pámpanos. Dice, así como capítulo 15, versículo 4, ¿no? Y un poquito más adelante dice, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecierais en mí, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, si está hablando de las obras, de las buenas obras, puede ser, ¿no? Pero un poquito más adelante dice lo siguiente, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Ahora, ¿quién hace? Y hace alguien que existe. Está diciéndome, si puede estar separado de mí, no puede hacer nada. Pero después dice algo que se acerca más todavía al tema que estamos tocando nosotros, ¿no? Porque dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde, ¿no? Sí. Ahora, un pámpano que arde, ¿cómo termina? Sí, nada. Nada. Eso sumado a nada podéis hacer, entonces nos está mostrando dos aspectos, ¿no? Que indican que la existencia separado de Dios no es posible. Sí. No es posible. Entonces, esto a propósito de algo que vamos a comentar un poco después, vamos a detenernos un poco más en pasajes de Apocalipsis 20, pero es bueno ver que esto no es solamente un símbolo. No. Jesús habló de esto. Jesús lo mencionó. Y cuando lo mencionó, lo habló con el sentido más amplio posible, ¿no? Y que seguramente de alguna forma abarcaba a todos estos temas que nosotros hoy nos inquietan y que siempre le han inquietado a los hombres, que es la existencia, ¿no? Que es la existencia. Yo ahí un poco dándole otro enfoque y por otros textos, por ejemplo, ¿te acordás qué fue lo que sacó Dios cuando terminó de pecar el hombre? ¿Qué fue lo que sacó del Edén? No lo sacó del Edén, sino que a ellos los sacó y los apartó del árbol de la vida. Ahí está, perdón, al revés. Los apartó, dejó el Edén con el árbol de la vida puesto ahí y la espada que funcionaba para que no entraran, porque dice, si estos tocan el árbol, si tocan el árbol de la vida, pues son malos y eternos, ¿no? Pero habla el capítulo 22, hay 3 veces que he nombrado el árbol de la vida en el libro de Apocalipsis, en uno de los primeros capítulos y después en el capítulo 22. Y dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. O sea que vamos a necesitar del árbol de la vida también. Claro, entonces, ¿qué explicación tiene el árbol de la vida si nosotros ya no morimos? Claro, no morimos. Y nosotros tenemos que depender, así como decías vos, de ahí de Juan 15, como pámpanos de la vid, del que da la vida. Nosotros tenemos el chispazo que nos lo dio Dios por soplarnos en la nariz en el primer hombre. Pero después eso nunca termina. Ahora vamos a avanzar un poquito, ya nos falta muy poquito. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice lo siguiente. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí? Y ahí habla de estos que son diferentes a los que habían sido justos, o que habían sido declarados justos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 y 21 dice, la bestia fue apresada con ella, el falso profeta, el que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Hablan de los mismos que hablaban capítulo 13. Dice, estos 2 fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y que todas las aves se saciaron de sus carnes de ellos. Y
Apocalipsis 20, versículos 7 al 9, dice lo siguiente. Y ahí termina la temporalidad. Habla 7 veces de los 1000 años en el libro de Apocalipsis. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los... Versículo 7, ¿no? Versículo 7, sí, pero ahora versículo 8, de su prisión, suelto de su prisión, y saldrá a engañar de las naciones y que están en los 4 ángulos de la tierra, el Gog y Magog, y al fin de reunirlos para la batalla, este sería como el Armagedón que hablamos siempre, el número de los cuales es como de la arena del mar. Y el versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y ya habla de la palabra consumir. Consumir significa que no queda nada. Así como así como Elías cuando puso el altar, lo llenó de agua varias veces, vino fuego del cielo y dice que no quedaron ni las piedras. Consumió hasta las piedras. Consumió hasta las piedras. Este es un relato paralelo y significativo de que va a tener lo mismo. Versículos 24 y 26 del capítulo 15 de Primera de Corintios, dice, luego del fin, cuando entregue el reino Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. En el postrer enemigo será destruido, es la muerte. La muerte significa la inexistencia acá. Ya no va a haber más muerte. No va a haber más. Lo que estamos destruyendo acá, lo que habla justamente la Biblia en estos textos, no es solamente la destrucción de las personas, de Satanás y de los ángeles que acompañaron a Satanás, sino del pecado mismo. Es la destrucción del pecado. La erradicación del mal. La erradicación del mal en todos sus términos. No solamente para los que hayan vivido lo que en compañía de Cristo, sino que también va a ser para imagen de todo el universo. Aquí se generó el pecado en el cielo, fue traído a la tierra y produjo un gran problema. Y esto va a ser para ejemplo de todo el universo. Sí, Apocalipsis 20 habla en forma reiterada de la muerte, del Hades, Sí. del infierno, del lago de fuego, ¿no? Y bueno, ahí por ejemplo en el versículo 14, dice algo que a mi modo de ver es muy clarificador. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Tal cual. Bueno, para comenzar, la muerte y el Hades lanzados al lago de fuego. Obviamente, ¿qué le puede hacer al infierno el lago de fuego, no? Claro. Es lo mismo en todo caso. Es una imagen. Claro, es una está figura. bien, pero yo estoy tratando de hacer de verle una lógica, ¿no? Pero entonces dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lado de fuego, y dice después, inmediatamente dice, esta acción de lanzar a la muerte y el Hades al lado de fuego, es la muerte segunda. Categórico. ¿No? Entonces dice, esto que yo llamo el lago de fuego, el infierno, ¿no? Que lo uso entre las figuras de lo que le estoy tratando de revelar, es la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte eterna. La muerte eterna. La muerte que, como decíamos hace un momento, de la que les advirtió Dios a nuestros primeros padres. Y el día que ustedes coman de este árbol, ciertamente morirán. Esa es la es muerte eterna. Esa es la muerte, ¿no? La muerte eterna. Y entonces, un poco más adelante, el capítulo 21, ¿no? También dice algo similar. Dice, pero el versículo 8 del capítulo 21, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, la extinción total del mal y de todo aquel que esté abrazado al mal, ¿no? Y este es un concepto importante, ¿no?
En la Biblia el fuego se usa como un símbolo de purificación. Tal cual. De purificación. En el día de la expiación, en el tabernáculo del desierto, la sangre que era portadora del pecado, como en forma simbólica, ¿no? Era... En el Yom Kippur. Claro, el día del perdón. El día del perdón. Las víctimas que habían dado su sangre como símbolo, Sí. ¿no? Eran sacados del campamento y eran quemados. Sí, hasta ceniza era. Hasta la ceniza, hasta Sí, sí, desaparecer completamente. Sí, tal ¿no? cual. Entonces, el símbolo del fuego en la Biblia se usa como figura de purificación. Cuando Dios habla de fuego eterno, cuando Dios habla de esta figura del infierno, que es el fuego, está hablando de purificación, no está hablando de castigo, está hablando de purificación. En todo caso, aquel que no sea parte del metal es escoria. Y sufre los rigores del fuego y queda desechado. No, el que purifica, por ejemplo, el oro en el fuego, después de que recupera el oro, ¿qué hace con la escoria? La echa, la tira. No la pone en un lugar que se siga quemando y que se siga incinerando. La olvida, la desecha. Lo que quería era separar lo bueno. El propósito del fuego, de esta figura del fuego, Dino, acá, es mostrarnos que Dios quiere purificar, limpiar su creación universal del peligro del mal. Y por supuesto, todo aquel que esté abrazado al mal va a sufrir la misma suerte. No es un castigo, no es una furia, no es una ira, no es una venganza como algunos entienden, ¿no? De este concepto del infierno, claro, del fuego eterno, del tormento. No se trata de eso. No. Se trata de purificación, de limpieza. ¿Para qué? Para que todo vuelva al estado original y solamente reine la felicidad, la paz, la armonía y el bienestar en todas sus criaturas. Se deforma la idea de la justicia de Dios como un Dios que toma venganza y no de un Dios que rectifica a un estado original. Lo que nosotros entendemos que la Biblia nos dice es un Dios que vuelve al estado original del hombre, ¿sí? Y que deja, porque por ejemplo en el caso de Cristo le van a quedar las marcas en las palmas de la mano durante la eternidad, sabiendo qué fue lo que pasó con el pecado. Si tenemos en la imagen de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, que fueron las 4 ciudades que fueron destruidas, lo que bajó fue ese fuego del cielo. Sí. Ese fuego eterno que bajó y destruyó las ciudades. Se salva Lot y sus 2 hijas, ¿sí? Pero ese fuego que cayó no sigue ardiendo hasta hoy. Ese fuego terminó. Ese fuego fue purificador. De hecho, no se sabe exactamente dónde exactamente quedó Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Se puede saber por temas históricos, por algún lugar que haya algún registro histórico, pero no porque haya algún registro físico. Ahora, esta justicia de Dios recae sobre tener que terminar con el pecado de una vez y para siempre, justamente para que toda lágrima sea enjugada, ¿no es cierto? Para que no haya más sufrimiento ni dolor. Y si uno mira las instancias de la palabra infierno, que en la Reina Valera 1960, que es lo que usamos normalmente, aparece varias veces, siempre está asociada con el Seol, con el Abadón, con la tumba, con el sepulcro, no con el sufrimiento eterno. Y les puedo decir algunos pasajes: Job 26:6, Job 28:22, Job 31:12, Salmos 88:11, Proverbios 15:11, Proverbios 27:20, ¿sí? Y todos estos pasajes no hablan de un infierno de castigo, sino de un infierno de muerte terminal, o sea, no va a existir más, de inexistencia. Sí, disculpame, Dino, pero puedo agregar un pasaje Dale. muy interesante que está en el libro del profeta Malaquías. Me encantaría. ¿No? Malaquías, que hablamos el otro día. Sí, Malaquías capítulo 4, versículo 1, hablando de este día, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, recuerda lo que leímos recién en Apocalipsis, sí,
los adúlteros, toda esta gente, los mentirosos, los hechiceros, Tal ¿no? cual. Dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿No? Volviendo otra vez al tema, sí. al tema de San Juan capítulo 15. Tal cual. En otras palabras, lo que Dios pretende es purificar, y la purificación significa la destrucción de la impureza. La destrucción para que no siga presente en lo que se desea purificar. Sí, ¿no? Y podemos entenderlo como la inexistencia del mal y todo aquello que esté relacionado. Justamente, por eso, digamos, algunos toman esto que nosotros creemos que está escrito en la Biblia como aniquilacionista. O sea, ¿nosotros somos aniquilacionistas? No. Leemos la Biblia y vemos que el infierno Somos no existe. redentoristas. Somos redentoristas, o sea, miramos la otra parte de la historia. No que vas a aniquilar, sino que vas a restaurar lo que se había perdido, como dice esto. Y me queda un tema solo, porque ya estamos sobre la hora, pero igual nos vamos a tomar unos minutitos más, porque esto es así. Los libros. Cuando dice, y el anciano de día se sentó, y los libros fueron abiertos. Sí. Dice, y los libros. Entonces dice, y después un libro, dice en Apocalipsis 20, que es muy rico, ese capítulo lo pueden leer 20 veces y 20 veces van a sacar cosas distintas. Habla de varios libros. El libro que habla Daniel 7:10, que dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Acá tenemos uno de los pasajes, ¿no? Apocalipsis 20:12 dice, y vi a uno de los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, en consonancia con lo que decía Daniel. Dice, y otro libro fue abierto. O sea que había otros libros más, y este libro también. Dice, el cual es el libro de la vida, que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Son los mismos, es de lo mismo de lo que está hablando el autor del libro de Eclesiastés que leímos hace un pasaje. Tal cual. ¿Dónde aparece por primera vez el libro de la vida? Cuando Dios quería destruir al pueblo que había sacado de Egipto, y se encona Moisés y le dice, pará Dios, yo lo estoy parafraseando mal, discúlpenme, pero pará Dios, no podés destruirlos, no los sacaste al desierto para matarlos. Si es así, ráeme del libro, sácame del libro que has escrito, dice. Y ahí aparece por primera vez el libro de la vida, como lo cuenta. ¿Qué otro libro es el que aparece? Bueno, la Torá, la ley. El libro de la ley es por lo que somos juzgados. Entonces, en este juicio investigador, básicamente tenemos el libro de la lista de los que están inscriptos en el libro de la vida. ¿Y por qué son juzgados? Bueno, ¿cuál es la ley? Lo que transgredieron la ley es el libro de la ley. Bueno, recuerda Dino, que en el día de la expiación, sí, el sumo sacerdote pasaba al segundo departamento del templo, que era el lugar santísimo. Exactamente. En el lugar santísimo estaba la ley, el arca. Y el arca contenía dentro la ley. Y el profeta, el vidente de Patmos, dice, ahí lo leímos, creo que en la última conversación, o en la anterior, dice que él vio abierto el templo y observó que estaba el arca. ¿Cuál arca? Y bueno, la que estaba como símbolo en la tierra. ¿Y qué había dentro del arca? Y dentro del arca estaba la ley de Dios. Entonces, como bien vos decís, uno de los libros que van a ser abiertos va a ser el libro de la ley. ¿Cuál ley? Y la ley de Dios. Por la cual vamos a ser juzgados. Eterna, porque no arranca en el Sinaí. Por eso dice, yo vuelvo a leer esto, porque entonces ahora tiene cobra otro peso, lo escrito por el rey Salomón. Ahí en el libro de Eclesiastés dice, el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Listo, ahí está la ley. Porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre. Uno de los libros que va a ser abierto en ese momento va a ser el libro de la ley. Y habla sobre el capítulo 20, versículo 15, dice, y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Acá es categórico. Los salvos son los que están inscriptos en el libro de la vida. Así que
tu oración tiene que ser que estés inscrito en el libro de la vida, básicamente, por lo menos en tu relación con Dios. Y después hay un tercer libro que hemos detectado, pero quizás los eruditos puedan tener otra mirada, pero hemos detectado un tercer libro, que es el libro de las memorias, de las obras, ¿no es cierto? De esos son los que dice Salomón. Claro. El predicador dice que ahí está registrado todo lo que Todo obra hiciste, lo encubierta, bueno, dice. lo que está a la vista y lo que está escondido. Y lo malo, todo. Exactamente, justo lo tengo acá, estos dos versículos, pero Malaquías lo dice de esta manera, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18, dice: entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de la memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, el día que yo prepare mi especial tesoro de la salvación, ¿sí? Y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo, ¿qué le sirve? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea que el libro de la memoria tenía una función muy especial también para saber si servías a Dios o no le servías a Dios, si estabas, digamos, listo para estar inscrito en el libro de la vida o no. Estos libros son los importantes que habla la Biblia. Habrá más, los eruditos que no somos nosotros los podrán detectar de otra manera, pero los tres libros que habla es el libro de la vida, el libro de la ley y el libro de la memoria de las obras, ¿sí? Así que creo que, no sé si vos tenés para cerrar algo más. Yo estaba buscando un pasaje, porque a mí siempre me gusta hacer referencia a lo que dijo el Señor Jesús. Ahora no lo encuentro, pero usted seguramente se va a recordar. Se me estaba ocurriendo en este momento, no lo había mirado mientras estaba preparando. Hay un momento en que el Señor habla, ¿no?, acerca de los débiles y advierte a las personas: tengan cuidado cómo tratan a los débiles, porque sus ángeles, ¿no?, los ángeles de mi Padre que Sí. está en los cielos, suben y les cuentan las cosas, ¿no? Y esas cosas son las que quedan registradas, ¿no?, en los libros. Y en el capítulo 24, cuando Jesús habla del juicio de las naciones, dice: bueno, está registrado esto acerca de ustedes, ¿no? Porque ustedes hicieron esto, le dieron de comer al hambriento, cubrieron al desnudo, fueron a visitar al preso en la cárcel, ¿no? Todo está registrado. Y en el caso de los identificados en el grupo de los cabritos, dice: bueno, y ustedes no lo hicieron, sí, ni hicieron esto, ni hicieron. Entonces, para los míos, no, tampoco lo hicieron para mí. Todas nuestras acciones, incluso nuestros pensamientos, están registrados, ¿no? Y esos son los libros de las memorias. Tal cual. Ahora, lo interesante es que en el libro de la vida están escritos los nombres de todos aquellos que aceptaron alguna vez al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador, ¿no? Al aceptar, Dino, a Jesús como nuestro Salvador, lo aceptamos como nuestro sustituto. Así es. ¿No? Entonces, en el momento de que alguien que está inscrito en el libro de la vida tenga que su nombre sea presentado delante de Dios, ¿quién se va a presentar? Cristo en lugar de Se va a presentar Cristo. Van a haber cosas malas, cosas negativas, acciones. Sí. Claro, por supuesto que sí. Pero como es Cristo el que se presenta, Cristo presenta sus méritos, Cristo presenta su obediencia, Cristo presenta su muerte por esta persona, y entonces todo aquello que está escrito negativo queda automáticamente borrado y su nombre afirmado. Amén. Su nombre afirmado, ¿no? Entonces, si bien nosotros todos vamos a ser juzgados por nuestras obras, los que se pierdan y los que se salven, todos van a ser juzgados por las obras. Los que acepten a Cristo tienen la ventaja de que han aceptado también a Jesús como su sustituto en el momento del juicio. Con lo cual está garantizado que todo lo que se diga de nuestro nombre va a estar bien. Va a estar bien. Bueno, y de esta manera vamos a cerrar en el día de hoy, ya pasados 10 minutos más o menos. La idea era justamente contar esta parte que es tan importante, que es la segunda parte para cerrar este ciclo. Dentro de 2 semanas, el día 20 de mayo, si Dios permite, y lo hacemos en vivo, la idea es hacer ya el fin del pecado, que es el tema que nos tiene ya para el final. Así que, bueno,
Gracias, Gustavo, por acompañarnos entre los dos, preparando estos temas que también sirven para nuestro propio esclarecimiento también, ¿sí? Hacemos oración para cerrar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por estos estudios. Te pedimos, Señor, que nos des más luz, nos des más sapiencia sobre estos temas que también pueden ser para otras personas que quieren saber también de ti. Te pedimos que sean de gozo y de gloria solamente para ti, Señor, que nosotros podamos contar a otros acerca de este testimonio, Señor. Te pedimos que bendigas este día de comienzo del sábado para que podamos estar en ti. Todo esto te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a todos. Que tengan un buen sábado. Igualmente.